acerca de una de las disciplinas paralelas que se fueron desarrollando junto y al lado, hermanada con la arqueología. Se trata de la geografía histórica. La geografía histórica a la cual me referí hace una semana, cuando hablamos de la prospección de los británicos, que lo hicieron metro por metro. Junto con eso, en el siglo XX, al cual hemos llegado ahora haciendo nuestro recorrido del desarrollo de la arqueología bíblica, llegamos ya al siglo XX. En el siglo XX, junto con el comienzo de la arqueología científica, se fueron desarrollando mucho estas ciencias paralelas, entre ellas la geografía histórica, y esto trajo a que surja y se ahonde el estudio de todas las fuentes antiguas que tienen un aporte a nuestros conocimientos acerca de la geografía histórica, es decir, que nos ayudan a reubicar a los sitios antiguos que figuran en la Biblia. Se escrutinaron y se buscaron manuscritos de viajeros que anduvieron por aquí en los últimos siglos, de manuscritos de escritores romanos, ¿sí? Judíos o romanos, que tienen alguna información que nos puede ayudar a reubicar esos sitios. Entre todos ellos quiero nombrar a uno que es muy, muy sobresaliente y que se trata de la autoridad más alta de la Iglesia bizantina. Como recordarán, el Imperio Romano en el siglo cuarto de nuestra era, el Imperio Romano se parte en dos partes. La parte oriental, la que abarca toda la parte de Siria, la tierra de Israel, ¿sí? Y para hacia el este pasa a ser el Imperio Bizantino, con capital en Bizancio, en Constantinopla. Y el reino bizantino, que era un reino cristiano, el cristianismo era la religión oficial, divide toda esta zona divide todo el imperio en diferentes diócesis, en zonas, y la diócesis de la tierra de Israel, ellos siguieron empleando el término Palestina, la dividen en tres Palestinas, sí, en la ciudad de Cesarea, que está marcada aquí en el mapa con un redondel. En la ciudad de Cesarea se establece la jefatura eclesiástica para todo el país. Y en este lugar, en el siglo IV de nuestra era, quiero destacar a Eusebio de Cesarea. Quiero pedirles que datos como este, que los anoten, tomen apuntes. Creo que lo habré dicho, me imagino que me habré acordado de decirlo. Es muy conveniente que ciertas cosas tomen apuntes para que después, usando el Internet, puedan ampliar los conocimientos. Eusebio de Cesarea fue la autoridad eclesiástica de esa época e hizo una contribución muy, muy importante a la geografía histórica de la época bíblica. ¿Por qué? Porque él recogió información acerca de dónde se encuentran las diferentes ciudades que están registradas en la Biblia, información que luego se perdió. Mucha de esa información en el siglo XIX, por ejemplo, cuando los británicos hicieron esa investigación de la cual hablamos hace una semana, ya no estaba. Pero en el siglo IV sí, todavía estaba, y él la recogió. Es cierto que la información que él recogió, él no nos legó un mapa, sino solamente una descripción literaria. Pero en la descripción literaria, él nos dice, por ejemplo, a qué distancia está cada lugar de cada lugar. ¿Sí? La ciudad bíblica de Laquish, por ejemplo, está a tantas millas. ¿Sí? Él medía en millas de acuerdo a la distancia viajando en los caminos de esa época. Y no con mucha facilidad, porque los números están redondeados, pero muchas veces, gracias a él, podemos ubicar y reconocer sitios antiguos de la época bíblica. Hay otra fuente. Yo aquí, como estamos en un curso de introducción y no nos ocupamos no es un curso de geografía histórica,
yo presento aquí solamente los principales, como hice con los británicos hace una semana y como lo hago con Eusebio Cesare. Eusebio Cesare escribió, una de las obras que escribió es el Onomasticón, en el cual él recoge y recorrió todo el país buscando información sobre dónde estaban los restos de las ciudades antiguas y, como dije, reconoció mucha información. Si leemos juntos la última frase de esta diapositiva, la que está pintada en azul, dice: de los aproximadamente 980 nombres bíblicos y del Nuevo Testamento, de lugares contenidos en esas obras, Eusebio identifica unos 340 con lugares conocidos en su época. Muchos de ellos se perdieron después. Y como dije antes, en el siglo XX hubo todo un renacimiento de buscar a qué se refirió Eusebio y a qué se refirieron otros viajeros y a qué se refirieron en el Talmud cuando ellos dicen que reconocen uno de esos lugares bíblicos, y todo esto va de la mano y sigue yendo de la mano. Hasta hoy en día se buscan nuevos manuscritos porque las escrituras originales de Eusebio, por ejemplo, no se conservaron, como muchas otras obras de esa época, no se conservaron porque cuando los musulmanes en el siglo VII conquistan Cesarea a manos de los bizantinos, se quemó toda la biblioteca que había en Cesarea y se perdieron muchas obras. Afortunadamente la obra esta se había copiado muchas copias, así que se fueron distribuyendo. Y ahora, después de este pequeño aporte, ahora vamos a entrar en la clase propiamente dicha. Tercera clase: sitios bíblicos renacen de las cenizas. ¿Sí? Jericó, Jerusalén y Megiddo, alegrías y decepciones. Amigos, hemos llegado junto al siglo XX y en el camino hasta aquí he hecho todo lo posible por llevarlos a ustedes junto conmigo en este recorrido, recorriendo los caminos por los cuales recorrió esta ciencia, la arqueología, hasta llegar al siglo XX con todos sus avances y todos sus problemas. Y así llegamos al siglo XX con la arqueología que ya tiene sus métodos científicos. En el siglo XX ya podemos hablar de arqueólogos que después de lo que vimos hace una semana, después de todos los conocimientos de la estratigrafía y de la interconexión y extraconexión con los fechados de las civilizaciones vecinas y el desarrollo de sistemas de excavación con un registro estricto de todo lo que se encuentra, ¿sí? Ya podemos hablar de la arqueología científica, y en ella nos adentramos ahora todos juntos, ustedes y yo, de la mano, nos adentramos juntos recorriendo este camino. Pero antes de que entremos de lleno en el tema de hoy, hay otros términos que ha llegado la hora de que los estudiemos y los anotemos. Nosotros en la lista cronológica que yo lo repartí, fijamos aproximadamente cuándo comienza y cuándo termina la época del bronce y la época del hierro, ¿sí? Y dentro de la época del bronce, que es lo que nos va a ocupar ahora en esta clase, y puede ser que la próxima también, vamos a ver cómo adelantamos. Dentro de la época del bronce, quiero poner hincapié en algo que ya en el siglo XX, al fin de la primera mitad del siglo XX, ya quedó en claro en todos los investigadores que anduvieron por aquí, ya quedó en claro de que la época del bronce debemos dividirlas a grosso modo en tres grandes partes. Hay muchas subdivisiones. La cosa no es tan fácil como yo la proyecto aquí, pero a grosso modo, muy en general, debemos dividirla en tres partes, y esa división sigue vigente hasta hoy en día. Por supuesto que las fechas no son exactas, no quiere decir que en el año 1550 exactamente se termina el bronce medio y toda la tierra de Canaán pasa al bronce tardío. No son fechas exactas. Lo que quiero hacer hincapié ahora es en dos cosas: en el bronce medio y en el bronce tardío.
En el Bronce Medio, una época que va desde el 2200 hasta el 1550 aproximadamente, todas las fechas son, por supuesto, antes de Cristo, antes de la era común. Si me olvido de decirlo, por supuesto, ustedes ya me entienden, estamos hablando, son todas fechas de antes de nuestra era. La época y quiero hacer hincapié en 2 o 3 detalles muy importantes que quiero que los recuerden hasta el fin del curso. El Bronce Medio, ¿sí? Las ciudades cananeas se caracterizan por una opulencia económica, una opulencia armamentística y una opulencia de construcción impresionante. Tan impresionante que ciudades tan opulentas como con las construyeron los cananeos allá en el siglo XVIII, ¿sí? El siglo XVIII dentro del Bronce Medio, no se volvieron a construir hasta solamente miles de años después. En la época romana, cuando llega Herodes, el gran constructor, recién él construyó de una manera tan impresionante como construyeron los reyes cananeos en la época del Bronce Medio. Eso es un hecho totalmente aceptado. No hay discusiones, es algo que cuando uno recorre personalmente a los sitios arqueológicos de la tierra de Israel es algo que sobresalta la vista. Unas ciudades imponentes, de grandes, ni siquiera después los israelitas no lograron llegar a esa opulencia. Tanto, como lo dije, tanto en lo arquitectónico, para que sean lo arquitectónico, debe ser, por supuesto, en lo económico. Se precisa mucho poder económico para hacerlo, y por supuesto en lo demográfico, se precisa también mucha gente. No está claro todavía qué es lo que sucedió para que esto suceda. Es algo que es objeto de discusión. Hay congresos enteros que están dedicados a la opulencia de las ciudades cananeas del Bronce Medio, pero es un hecho y estoy seguro que a partir de ahora ustedes se lo van a acordar. De ahí, ahora hagamos un salto al Bronce Tardío. El Bronce Tardío, la última parte de la época del Bronce, de la época cananea, ¿se acuerdan? Como recordarán, lo que los arqueólogos llaman época del Bronce, los historiadores la llaman la época cananea. Nosotros vamos a llamarlas a veces Bronce, a veces cananea, ya nos entendemos. La tercera y última parte de la época del Bronce se caracteriza por decadencia económica, decadencia arquitectónica y decadencia demográfica. Menos gente, menos riqueza, y no tienen la capacidad de construir lo que construyeron sus antepasados o sus antecesores, porque no estamos seguros si ellos son descendientes de ellos, pero no tienen la posibilidad. Ahora voy a hacer una frase llave, ¿sí? Como lo decimos acá, una frase muy importante. La época de las gentes del Bronce Tardío ya no construyeron ciudades amuralladas de la envergadura de las del Bronce Medio, pero siguieron viviendo dentro de esas ciudades amuralladas, aprovechándolas. Pero cuando uno vive en un lugar que fue construido hace siglos, esos lugares muchas veces se deterioran. Y si uno no tiene la capacidad económica y arquitectónica para mantenerlas, para hacerlas mantención, hasta hoy en día esos lugares decaen. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a final del Bronce Tardío llegan aquí, al parecer, después vamos a ver las discusiones si sí o no, pero al parecer llegan aquí las tribus israelitas. Es decir, que las tribus israelitas, ¿qué encuentran cuando llegan aquí? Encuentran ciudades impresionantes, muy opulentas, que fueron construidas en el siglo XVIII, pero ellos llegan aquí a finales del siglo XIII, ellos llegan 500 años después que fueron construidas. Ellos encuentran a la gente del Bronce Tardío que ya no tienen la capacidad militar ni de construcción, que viven dentro de las ciudades amuralladas que sus antecesores de hace 500 años las construyeron.
Eso es importantísimo, amigos, para comprender toda esta saga que nosotros nos hemos empeñado aquí en estudiar. Pongamos atención en la columna de la derecha, los paralelos escritos, los documentos escritos que tenemos. Al final del bronce tardío, reina el rey Merneptah, del cual hemos hablado y sobre el cual he dado una clase entera en el curso correspondiente, que ustedes, al participar en este curso, tienen el derecho de ver allá también la clase. Merneptah, como reinó solamente 10 o 11 años, el fechado que nos da es muy importante, porque no podemos cerrarle mucho, podemos cerrar entre 10 años. 10 años a esas alturas es prácticamente nada. Merneptah es el primer rey egipcio, y prácticamente el único, que da cuenta de que las tribus israelitas ya están en la tierra de Canaán. Él nombra el nombre de Israel por su nombre en una campaña militar que hace a la tierra de Israel allá por el año 1207 o 1208. No tiene importancia, son apenas 10 años. Y como vamos a ver después en este curso, aproximadamente en el 1200, o sea, en la época de Merneptah, comienza la época de hierro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que los arqueólogos comienzan a encontrar a los asentamientos israelitas, de los cuales no voy a hablar hoy, ¿sí? Yo trato de traer las cosas en lo más posible de una manera ordenada cronológicamente. No vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar en las próximas clases. Pero es decir que si nosotros queremos conocer cómo eran las ciudades cananeas que encontraron aquí los israelitas cuando llegaron y contra las cuales guerrearon, tenemos que saber, tenemos que comprender y asumir y recordar continuamente los hechos básicos que acabo de hacer reseña ahora. Ellos se encuentran con ciudades cananeas que están en una decadencia total. Lo sabemos por las tablillas de la Marna. En las tablillas de la Marna, los reyes cananeos piden por favor al faraón que les mande un contingente de 14 soldados, cosas así. Están en una situación terriblemente mala, tanto económica como militar. Pero ellos viven dentro de ciudades amuralladas que fueron construidas 500 años antes. Amigos, los datos básicos, esto es muy importante que los recuerden. Adelante. Ahora, ¿sí? Hay otros datos que quiero que también los recuerden. 3 palabras, quiero que las anoten y las recuerden porque la vamos a usar continuamente. Hasta el fin del curso, incluso en otros cursos, la vamos a usar continuamente. Hoy en día hay una gran puja dentro de los investigadores acerca de los temas que estamos viendo aquí. Como lo dije en la primera clase, yo voy a tratar de representar a todos. Por supuesto que no puedo ser 100% imparcial, porque yo también como investigador, tengo mis ideas, pero voy a tratar de presentar a las diferentes escuelas, haciendo sobresalir sus puntos a favor y sus puntos flojos en las cuales un poco hace agua el barco de esa escuela. Muy a grosso modo, muy a grosso modo, los investigadores hoy en día se dividen entre minimalistas y maximalistas. ¿Qué quiere decir esto? Los minimalistas son los investigadores que afirman de que los textos bíblicos no sirven para estudiar, no pueden ser la base del estudio de lo que estamos viendo aquí. Son textos que se escribieron siglos después de que los hechos acaecieron y no son fehacientes. No es grato decirlo, pero los ven más o menos como unos inventos, de los cuales no podemos estudiar nada. O sea, toda la saga que está escrita en el libro de Josué y de los jueces y el principio del libro de Samuel, para los minimalistas, no tienen ningún valor histórico, tienen valor
Tiene un valor literario, un valor idiomático, pero no como historia. Historia no podemos estudiar historia. Esos son los minimalistas. Lo dijo de una manera muy exagerada. Los maximalistas son los que piensan de que los textos bíblicos que narran la epopeya del pueblo hebreo en esta época básicamente se basan en hechos que sí acaecieron. Ellos no aceptan el relato bíblico de una manera textual, palabra por palabra. ¿Sí? Es insostenible, según los maximalistas, pero ellos sí aceptan el hecho de que las tribus hebreas llegaron aquí a fines del siglo XIII, emprendieron la conquista de Canaán en una guerra que llevó más de 200 años y luego establecieron el reino. Muy así, a grosso modo, ellos aceptan ese relato bíblico, no de una manera literaria, no aceptan las cifras, no de una manera literaria, no lo pueden hacer porque dentro del texto bíblico mismo hay contradicciones, pero sí aceptan el relato bíblico como basado en hechos históricos que realmente acaecieron. Esas son las dos grandes escuelas. No se puede calificar a cada uno de los investigadores como minimalistas o maximalistas, ¿sí? Hay muchos matices. Las dos escuelas tienen muchos matices. Hay minimalistas que son extremos, digamos, y hay maximalistas que los minimalistas dicen que ellos son que están en un extremo, con acusaciones mutuas, etcétera, pero realmente hay muchos matices. Lo que no hay entre los investigadores son fundamentalistas. O sea, ¿por qué me detengo unos minutos a explicar esto? Porque tenemos que tener cuidado con los términos. Una persona fundamentalista que dice que la Biblia no se puede equivocar jamás, y si incluso en las cifras, incluso en los números, existen escuelas fundamentalistas, pero están fuera de la academia, de las universidades. ¿Sí? No hay que confundir a los maximalistas con los fundamentalistas. No hay que confundir, son dos cosas diferentes. Los investigadores son minimalistas o maximalistas, pero no son fundamentalistas. Es decir, un fundamentalista es una persona que dice todo lo que dice la Biblia es cierto y ahora vamos a ir al terreno a encontrar qué es lo que está escrito. No, los maximalistas dicen que los encuentros arqueológicos concuerdan, básicamente, no palabra por palabra. Los textos esos fueron elaborados, fueron transmitiendo de generación en generación, se les agregó información, fueron expandidos, etcétera, dicen los maximalistas, pero la base de la historia concuerda. ¿Sí? Creo que hemos aclarado y ahora, con todo lo que hemos recorrido hasta aquí, créanme, a pesar de que hemos hecho solamente 2 clases y cuarto, estoy conforme de todo el material que hemos visto. Hemos logrado ver bastante material y ahora que tenemos en manos las informaciones básicas y las herramientas de las que hemos visto juntos, vamos a adentrarnos en más detalles. Amigos, cuando hablamos de las ciudades, de las ciudades fortificadas de la época del Bronce Medio, ¿se acuerdan? Del siglo XVIII, del siglo XVII, nos referimos, yo lo hago aquí muy resumido, hay mucho material en internet, nos referimos por lo general a 2 cosas. Nos referimos a que estos cananeos construyeron lo que vemos aquí. Lo que vemos aquí es un corte de la fortificación de una ciudad, como si hubiésemos tomado un cuchillo y la cortamos por el medio. Si la cortamos por el medio, vemos que a la tierra natural, que muestro aquí, que este es el nivel, sobre la tierra natural se ha volcado aquí un tremendo terraplén. Toda esta parte que vemos aquí, que estoy mostrando con el marcador se ha volcado un tremendo terraplén
que es artificial, lo han traído de otro lado, de tal manera que la ladera, el extremo de la loma natural que había, ahora se levanta hacia arriba, ¿sí? Esto se llama en inglés glacis, y el español de los arqueólogos ha adoptado el término inglés, como lo ven aquí dice glacis, ¿sí? Esto se llama glacis, es un terraplén, o como quieran llamarlo, y sobre él se ha puesto aquí una capa que es una especie de manto muchas veces hecho de piedra, o de ladrillos, o de piedra apisonada, o de otros materiales que no voy a entrar a especificar ahora, y así se levantaron grandes cordones artificiales que rodeaban las ciudades. Son obras monumentales aún en términos de hoy en día. Y esto es algo que caracteriza a las ciudades cananeas, a las grandes ciudades cananeas de la época del bronce medio. Si cortamos como si fuese con un cuchillo otra vez a este gran terraplén, vemos que está compuesto de varias capas. Porque, ¿qué pasa? Si traemos solamente tierra y la derramamos con el pasar del tiempo, con la erosión del agua y del viento y de otros factores, al final todo se va a ir derrumbando. No solo eso, sino que el enemigo, cuando venga, el enemigo puede traer miles y miles de cautivos y obligarlos a excavar, no excavar todo, simplemente puede hacer un sendero y llegar hasta ahí. Entonces, la construcción de estas grandes glacis no era solamente venir y derramar ahí una cantidad impresionante de tierra, sino que lo hacían, era toda una construcción con diferentes capas de distintos materiales. Por ejemplo, una capa de tierra, otra capa de ladrillos y otra capa de tierra pisonada, con restos de cacharros triturados y mezclados, o con piedras, para hacer que el enemigo, cuando venga, le sea prácticamente imposible alcanzar a la muralla, y la muralla estaba construida encima de este glacis. ¿Sí? Si volvemos una atrás, encima de este glacis, que es una montaña artificial, viene a ser, se construían las murallas hechas de ladrillos, la base de piedra y encima de ladrillos. ¿Sí? Son obras impresionantes, como ya lo dije varias veces, adelante. Entonces esto se veía así, ¿sí? Y en muchas de estas ciudades las murallas eran dobles, una muralla externa y una muralla interna construida sobre el glacis, y así se fortificaron las ciudades amuralladas de la época del bronce medio, y así quedaron construidas cuando al final, 500 años después, llegaron aquí las tribus israelíes. Para ejemplificar esto, elegí 2 ejemplos de ciudades cananeas. Hay muchos más, por supuesto, pero voy a invitarlos a ustedes a hacer una visita virtual a 2 de los ejemplos más preponderantes y más hermosos de la arqueología de Israel, en los cuales podemos ver estos grandes glacis construidos en 2 ciudades cananeas de la época del bronce medio, amigos. Y realmente espero, es algo que siempre lo pienso cuando preparo estas charlas, ojalá, amigos, y cuando todos estos problemas del coronavirus terminen, ojalá y puedan visitarnos aquí en Israel, y juntos podamos visitar personalmente estos lugares. Créanme que son lugares impresionantes. Adelante. Vamos a visitar juntos la ciudad de Ashkelon, está aquí marcada en el mapa. Hoy en día es una ciudad israelí pujante. Fue una ciudad cananea que se conservó de una manera increíble. El portón de la ciudad cananea se conservó de una manera increíble. Fue una ciudad cananea. Luego pasó a ser una ciudad filistea, pero de eso no vamos a hablar ahora. Vamos a ver a la ciudad de la época cananea. Es una ciudad que está
al lado del mar Mediterráneo. Y como ven aquí vemos todo el montículo, todo el tel, y el lugar este donde está, hay un techo moderno. El techo moderno fue puesto por los restauradores. Hoy en día es un parque nacional de Israel, un lugar muy, muy cuidado. Se invirtió muchísimos recursos para mantenerlo, y el día que espero visiten, los invito a visitar, por supuesto, y lo que yo muestro aquí es un manto de piedra que lo pusieron los cananeos en la época del Bronce Medio para dificultar la conquista de la ciudad de sus enemigos. Pongan cuidado del tamaño que es. Ahora, nosotros ahora vamos a visitar ahora virtualmente dos cosas. Me voy a acercar más con las diapositivas a que veamos este manto, y después vamos a entrar aquí por debajo del techo, porque aquí debajo del techo moderno está la entrada a la ciudad cananea. La entrada que atraviesa toda la glacis que construyó esta gente, y que increíblemente se conservó, y por eso se hizo aquí una obra una gran obra de protección, y para que el público también la pueda ver. Hasta hoy en día se preguntan los investigadores por qué fue necesario hacer estas fortificaciones tan impresionantes. Como lo dije antes, no hay una respuesta aceptada. Hay quienes dicen que en esta época se introdujo nuevas máquinas de asedio para asediar y conquistar ciudades. Hay muchas teorías, pero no hay una respuesta clara. Adelante. Así se ve el manto de piedra. Parece que fue construido hace 20 años. No, señores, fue construido en la época cananea. Así se ve. ¿Sí? Nos vamos acercando. Y así se ve la entrada. Una de las entradas a la ciudad cananea de Ashkelon. Tenemos que pensar que así se veían las ciudades cananeas que nos relatan los libros de Josué y Jueces. Este es el gran aporte de la arqueología, que hace que estas cosas sean tangibles, que podamos ir y verlas y hasta tocarlas con nuestras manos. Tocarlas no, está prohibido tocar, perdón, pero acercarnos y verlas y ver exactamente en sus proporciones reales. Acerquémonos. La entrada esta está todo construido por ladrillos. Se conservaron los ladrillos originales y los restauradores. Tenemos un equipo increíble de restauradores de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que lograron reconstruir la manera de hacer ladrillo de esta época. Lo hicieron, primero se hizo toda una investigación de cómo estaban hechos los ladrillos, cómo eran quemados, etcétera, y lograron reconstruir ladrillos que son exactamente, y con esos ladrillos reconstruidos fueron rellenando los lugares que faltaban. Pero la mayoría de lo que yo les voy a mostrar ahora son ladrillos de la época cananea, con unos pequeños retoques. Por supuesto que está marcado donde está retocado. Los ladrillos que ven aquí son ladrillos de la época cananea, y así se ve la entrada. Hoy en día, por supuesto que las barandas de madera fueron agregadas y el piso de madera son agregados para que la gente no toque, para que todo esto se siga resguardando, y así se ve la entrada. No es el portón principal de la ciudad. Los portones principales se podía entrar incluso con carruajes, pero es uno de los portones. Así se veía este lugar. Sí, un pequeño pantallazo a Ashkelon, y ahora vamos a hacer otro pantallazo. Dijimos a dos lugares, a la ciudad de Hatzor. Azor, por lo general está escrito Azor en la mayoría de las traducciones. La ciudad de Hatzor, en el norte de Israel, como lo ven aquí. He hablado bastante de esa ciudad y vamos a volver a hablar con mucho más detalles. Hoy solamente vamos a hacer un pantallazo
porque quiero hablar de la glacis de Hatzor. La glacis si vemos la vista aérea de Hatzor, podemos ver que aquí hay el tel que muestro aquí. Espero que vean el cursor. La parte de abajo. La parte de abajo, ¿sí? La parte de abajo, como podrán ver, es un tel, es una colina natural. La base es natural. Pero la colina que muestro aquí ahora con el cursor es una glacis artificial, la más impresionante de la tierra de Canaán y una de las más grandes de toda la zona de Siria, Israel de hoy en día. La glacis esta, amigos, tiene unos 800 metros de largo, la base son cerca de 100 metros y tiene más de 15 metros de alto. En el medio, el corazón en el medio está construido de ladrillos y de piedra. Y luego tiene muchas capas. No voy a explicar todo eso ahora. Y toda la colina que se ve así como una especie de chorizo, ¿sí? Es artificial. Increíblemente se conserva hasta hoy en día. Y sobre ella estaba construida la muralla, que no se conservó, que no se desmoronó. Y luego, aquí también había otras glacis, pero menos grandes que esta. Y de esta manera se construyeron, de esta manera se fortalecieron, se construyeron estas fortificaciones del Bronce Medio. El ejemplo de Hatzor es el ejemplo más contundente. Y también lo es así en la Biblia. En Josué capítulo 11 hay una frase impresionante que dice que Hatzor era la cabeza de todas estas ciudades, es decir, de todas las ciudades-estado, y es así, es la realidad geográfica y arqueológica de hoy en día, como lo podrán ver aquí. Y ahora voy a aprovechar este ejemplo de Hatzor para ejemplificar también lo que dije antes acerca del pasaje del bronce medio al bronce tardío. En el bronce tardío dijimos que hubo toda una decadencia económica y de todo tipo. En el bronce tardío, la gente esta que vivía aquí no construyó casi no construyó. En toda la parte baja, casi no construyó, siguió utilizando, como dijimos, las fortificaciones que dejaron sus antecesores. Así se ven los restos, ¿sí? Y así al parecer era la muralla, estaba encima de la glacis. No vamos a detenernos y ahora, amigos, vamos a adentrarnos juntos después de todo lo que estudiamos. Vamos a adentrarnos a la ciudad de Jericó, en hebreo Jericó, ¿sí? La ciudad de Jericó, por varias razones. Una por la razón textual, que si creemos o si aceptamos que el relato bíblico está basado en hechos que realmente existieron, la ciudad de Jericó tiene un puesto emblemático en el relato bíblico porque fue la primera ciudad que conquistaron los israelitas. El relato de la conquista está explicado muy, muy detalladamente en el libro de Josué. Es una de las historias de la Biblia más conocida. No creo que haya una persona en todo el mundo occidental que no haya leído la famosa conquista de Jericó. Y por ser tan emblemático ese lugar, también fue uno de los primeros lugares que los investigadores del siglo XX fueron a buscar. Jericó y Jerusalén fueron uno de los primeros lugares, por lógica, que fueron a buscar, a ver cómo se veían, cómo se veían esos lugares. Unas palabras acerca de Jericó.
Como podrán ver aquí, en el extremo sur de este mapa se ve la puntita norte del Mar Muerto. Encima del Mar Muerto vemos aquí la línea del río Jordán. El río Jordán que corre desde el lago del Kineret en el norte, de norte a sur, y desemboca aquí en el Mar Muerto. Me imagino que todos ustedes conocerán esos detalles básicos de la geografía de la tierra de Israel. Este es el famoso río del Jordán. Según en el relato bíblico, está muy enraizado el recuerdo histórico de que las tribus israelitas vinieron por el este y cruzaron el río Jordán, y ahí comenzó toda la epopeya de la conquista de Canaán. La ciudad de Jericó está aquí. Ahora, hay otro dato geográfico que es muy importante saber. La costa, el Valle del Jordán que está de norte a sur en los dos lados del Jordán. El Valle del Jordán es un valle desértico, muy desértico, ¿sí? Es un valle muy desértico con muy pocas precipitaciones. No hay precipitaciones como para desarrollar una agricultura, pero sí el Jordán era una fuente de agua, y hay también no muchos, pero hay manantiales que hacen fluir una gran cantidad de agua que cayó en el oeste, en la zona de la montaña, y por la ley de la gravedad aflora en los manantiales que están cerca del Jordán. Entonces, en esta zona dijimos, es un lugar desértico, pero aquí donde está la ciudad de Jericó es un oasis, porque ahí hay uno de los manantiales más ricos de la zona, que hasta hoy en día emana gran cantidad de agua de buena calidad, agua dulce, y emana tanta agua que con un buen uso, con un uso inteligente del agua, se puede desarrollar agricultura, la cual se desarrolla hasta hoy en día. Ininterrumpidamente durante todos los miles de años, siempre ahí fue un vergel, realmente un vergel. Eso es un detalle muy importante de la ciudad de Jericó, que a pesar de estar en una zona tan desértica, tiene fuente de agua y fuente de sustento de alimentos. Otro detalle geográfico muy importante es de que aquí, en el Jordán, es muy difícil de atravesarlo en todo su trayecto. Hay lugares que son realmente imposibles por la topografía. Hay algunos lugares, 3 o 4 lugares, desde el Kineret hasta el Mar Muerto, hay 3 o 4 lugares que la topografía se presta para que uno lo cruce de una manera no tan difícil, sobre todo en las épocas, en las épocas en que no fluye tanta agua. Uno de los lugares más propicios para cruzar el Jordán es justamente el lugar que está enfrente de Jericó. El lugar que está enfrente de Jericó prácticamente está al lado. Es uno de los lugares más, hasta hoy en día hay un puente ahí. Porque es uno de los lugares que más se presta para cruzar. Es decir, si ustedes son unos invasores que quieren invadir desde el este al oeste, ese es uno de los lugares más propicios que ustedes elegirían. Con estos datos importantes, vamos a adentrarnos, amigos, a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es un lugar emblemático. En el mundo que ve a la Biblia como una de las fuentes de su cultura, es decir, tanto los judíos como los cristianos siempre se imaginaron, como se imaginaban sobre todo a Jerusalén, siempre a Jericó, y vemos aquí cómo se imaginaban los artistas europeos a la conquista de Jericó. Pongan cuidado cómo veían a la ciudad de Jericó, con las tremendas murallas y con las tribus israelitas dando las famosas 7 vueltas y tocando las trompetas que hicieron que las murallas se derrumben de una manera milagrosa, por supuesto, imaginándose de una manera totalmente ficticia, porque no tenían ninguna
ninguna oportunidad de ver las proporciones reales. Y con todos estos datos vamos a adentrarnos en la ciudad de Jericó. Pongan cuidado, como hasta hoy en día es una zona verde alrededor de un desierto seco, y vamos a acercarnos al lugar. Esta es una foto excelente del lugar. La foto esta está con el sur hacia arriba porque es una foto que está enfocada desde el norte, pero he aquí, amigos, el Tel de Jericó. El Tel el nombre árabe se llama Tel Sultán, es decir, el Tel del sultán, del gobernador, no tiene nada que ver con el nombre antiguo, pero el nombre antiguo se conserva en el poblado que está al lado. Hasta hoy en día se conservó en el idioma árabe, los judíos también siempre sabían dónde estaba, y no hay otro Tel que en los alrededores y que esté al lado del manantial, que es el único manantial, el único gran manantial, es decir, que existe una unanimidad de opiniones acerca de que este tel, este pequeño tel, como van a ver que lo es la famosa Jericó que conquistaron las tribus hebreas. Como recordarán, la clase esta yo la llamé descubrimientos, creo, y decepciones. Un poco de decepción hubo al principio, cuando la gente se dio cuenta de que la famosa e imponente ciudad de Jericó realmente era muy pequeña. Y esto sirvió para que los investigadores comenzaran a recibir las proporciones reales de la arqueología y de la historia antigua de esta época. Esa es la realidad. La realidad muchas veces no es como uno se la imagina, como todos sabemos. Pongamos cuidado en otra característica. Dentro de un minuto voy a mostrarles las medidas exactas de este lugar, pero ya se pueden dar cuenta por la ruta que pasa ahí al lado y por las casas, y pongan atención en otro detalle muy importante, un detalle muy amargo, diría yo. El tel está construido en su totalidad por una acumulación de capas antiguas, por una acumulación de capas antiguas y de tierra que fue traída de los alrededores y depositada ahí, y es una tierra, la tierra de este lugar es una tierra que es muy fácil es muy erosionable. La erosión la destruye con mucha facilidad. Es muy diferente a lo que conocemos en la zona montañosa de la tierra de Israel, de donde está Jerusalén, donde están la mayoría de las ciudades, que están asentadas sobre un manto rocoso, la roca madre, lo que lo llamamos. Aquí no hay roca madre. Aquí la tierra es muy deslizable. Y en este desierto, es cierto que las precipitaciones son efímeras, son muy pocas, pero cuando llueve de golpe, y hay mucha erosión. La erosión aquí es terrible. Y cuando un sitio antiguo, una ciudad antigua, está deshabitado, nadie usa nada, la erosión durante siglos puede llevarse con sí capas enteras, capas estratigráficas enteras. Tal es así, no solo en Jericó, en otros lugares también. Y esto como dije, es algo muy lamentable, como lo vamos a ver muy explícitamente dentro de pocos minutos. La erosión hizo estragos en este lugar. La erosión hizo estragos y los primeros investigadores también hicieron estragos. Como recordarán los investigadores que anduvieron por aquí a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, que excavaban sin ningún método científico, no registraban tampoco como se debe todas las cosas, hicieron daño. Yo hablé del daño que hicieron en Jerusalén, aquí también anduvieron y aquí también hicieron daño. Pero el mayor daño lo hizo
lo hizo la erosión. Adelante. En este lugar estuvo el famoso Warren, el mismo Warren que nombré en la semana pasada con respecto a las investigaciones que hizo en Jerusalén. Él también estuvo aquí y excavó, hizo pozos, no encontró prácticamente nada o no supo reconocer lo que encontró. Luego estuvieron a principios del siglo XX los alemanes y austríacos, Selling y Watzinger, y realizaron excavaciones, también sin métodos científicos, y luego estuvo Garstang en los años 30, ya con mejores métodos, ¿sí? Ya con mejores métodos. Pero la gran excavadora de Jericó es una persona que me voy a detener unos minutos a hablar de ella porque es una de las arqueólogas más famosas de la tierra de Israel, que realizó dos excavaciones claves, una en Jericó y la otra en Jerusalén. La señora Kathleen Kenyon estuvo aquí, fue vale decir que fue una de las principales excavadoras que realmente excavó de una manera científica, según las técnicas y los conocimientos que existían en los años 50 del siglo pasado, pero realmente lo hizo de una manera científica, registrando y anotando todo como se debe, y entre los años 1952 y 1958 excavó en Jericó, cuando Jericó estaba en manos jordanas. Estaba en manos jordanas. Como recordarán, el mandato británico estuvo aquí desde 1917 hasta 1948, y de ahí la zona de Jericó, con todo Judea y Samaria, estuvieron en manos jordanas hasta 1967, hasta la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días, Israel conquistó hasta el río Jordán y Jericó estuvo en manos israelíes, hasta que en los años 90 la zona de Jericó fue entregada por los israelíes a la autoridad palestina y hoy en día está en manos de la autoridad palestina. Ahora, volvamos a la señora Kenyon. Les aconsejo que anoten el nombre de ella y busquen información. Hay mucha información en internet. Esta señora tuvo mucha influencia hasta hoy en día. Hasta hoy en día sus opiniones y sus excavaciones tienen mucha influencia en la arqueología de nuestra tierra. Veamos a Jericó. En Jericó, la señora Kenyon excava 3 trincheras. La trinchera número 1, que está aquí, la trinchera número 2, que está aquí, y la trinchera número 3, que está aquí en el sur. Las trincheras estas son un corte, así como cortando con un cuchillo, que le permitió ver a Kenyon cómo estaban construidas las murallas de Jericó, que era lo que más les interesaba, por el texto bíblico de las murallas de Jericó, con Rahab, que vivía al lado de las murallas, etcétera. Ella también, y todos los que la enviaron, estaban ansiosos de saber de cómo eran las murallas de Jericó, por eso hizo esos 3 cortes. Aparte de esos 3 cortes, también excavó en varios lugares en la cima del Tel. Pero no vamos a verlos, no tenemos tanto tiempo para entrar de eso. Ahora fijémonos juntos ahora en las proporciones, amigo. Como están indicadas aquí, yo las agregué. El ancho aquí tiene 75 metros y el largo dentro de las murallas tiene 235 metros. 201, si nos alejamos de las murallas, en limpio tendríamos unos 230 metros, 230 por 70 metros. Más o menos. Era una ciudad pequeña. Después, cuando se siguió investigando y los investigadores comenzaron a enterarse de las proporciones reales de todas las ciudades, resulta que Jericó era una ciudad de unas 4 hectáreas, de
de unas 4 hectáreas y que sobresalía unos 21 metros sobre su alrededor por la acumulación de capas antiguas y gracias a las construcciones monumentales que vamos a ver ahora. Eso, ¿sí? Eso es prácticamente lo que hacía a grandes rasgos lo que vemos. Las construcciones de las murallas de alrededor, esta es una diapositiva en la cual he invertido mucho tiempo. Aquí vemos el mar, ¿sí? Vemos la foto aérea que nos permite ver lo mismo que lo que vemos en el dibujo. El norte está abajo y el sur está arriba y, podemos ver las 3 trincheras. Hasta hoy en día se ven los 3 cortes, los 3 cortes que hizo la señora de Kenyon. Una de las decepciones que ya de primera le saltó a la vista a la señora Kenyon es de que ese lugar está pero tan erosionado que tenemos que conformarnos con que nunca vamos a ver realmente cómo era la ciudad que conquistaron los hebreos. La erosión aquí es terrible. Digamos, aquí tenemos otra vista aérea. Adelante. En el corte de la trinchera número 1 que hizo la señora Kenyon, encontró que aquí hay construida una gran glacis. Una gran glacis de la manera que las estudiamos hoy. Y esta glacis, gracias a que dentro de la glacis también encuentra mucha cerámica, muchos objetos de arcilla, salta a la vista enseguida de que la glacis esa no la construyeron los de la época del bronce tardío, sino de la época del bronce medio, tal cual la misma figura que se fue desfigurando en todo el país. Quiero invitarlos a que virtualmente vean cómo se ven esas murallas, las murallas que podemos saber donde está reposado ese hombre ahí, cómo se ven las murallas de Jericó de la época del bronce, amigos. Así se ven hasta hoy en día. Las murallas. ¿Sí? Así se ven. Recuerden siempre que estamos hablando, no son las mismas proporciones de Hatzor. Después de todo, yo en varias visitas que he realizado, siempre los hago pensar a mis alumnos, así pensemos juntos, ¿sí? Si tendríamos que dar vuelta todo esto, la verdad que dar 7 vueltas alrededor de un lugar así no es tan difícil, no es tan difícil, ¿sí? Imagínense unos 300 metros por 80 metros, así a grosso modo, ¿cuánto es 1 kilómetro? Y bueno, sería caminar 7, digamos, con todas las vueltas, caminar con 7 vueltas, uno puede caminar 10 kilómetros. No es difícil, es muy fácil. Adelante. Adelante. Esta es una foto excelente donde vemos la trinchera, donde vemos la trinchera 3, es decir, en el sur, y una vista de los restos de las murallas. Para endulzar un poco lo que acabo de decir antes, que tuvimos mucha desgracia con la erosión, etcétera, voy a endulzar un poco lo que dije, que afortunadamente, por lo menos en algo tuvimos suerte. Tuvimos suerte que en este lugar, en épocas posteriores, por ejemplo, en la época romana, no se construyó adentro. Si los grandes constructores de la época romana, como Herodes, hubiesen construido aquí, de ese tel no hubiese quedado nada. Afortunadamente, en la época romana, se construyó al lado del tel, en otro lugar. Se construyó mucho, pero no aquí, afortunadamente. Entonces, por lo menos quedó lo que quedó. Por lo menos la muralla esta, que sabemos que fueron usadas durante toda la época
durante toda la época del bronce. Aquí también vemos, ¿sí? Las vistas aéreas aquí son muy importantes para ver cómo está todo erosionado, todo destrozado, diría yo, en gran parte. Este lugar, otra vista, ¿sí? A ver, la próxima, sí. Esta diapositiva me puso pesada. Esto es una foto moderna del corte que hizo la señora de Kenyon. No es fácil ver aquí, así a ojo limpio, pero se ve que pueden ver que hay varias capas porque la glacis esta está construida de la manera como lo vimos hoy. Y aquí otra foto. Estas son fotos tomadas hace 70 años, algo así. Increíble. Las murallas de Jericó. Y sin ninguna duda, tomando en cuenta lo que sobrevivió, sin ninguna duda, lo que tenemos aquí es una glacis. Sobre esa glacis había una muralla de la cual sobrevivieron apenas las bases. O sea, esto no es lo que se ve ahora, ni es tampoco lo que vio la señora de Kenyon, pero sí encontró las bases. Y aquí había otra muralla, es decir, había una doble muralla, su sistema que era usado, como hablamos hoy, en otras ciudades de la época del bronce, y así se veía esta ciudad. Esta diapositiva es muy buena, como la ven aquí. Como la ven aquí, es todo el bronce tardío. Y aquí estaba, la parte esta que está en un color más claro, más suave, ves que dicen erode, es decir, erosionada. Nosotros nos imaginamos que así era, pero no la encontramos, porque fue borrada por la erosión. Y aquí, de a poco, nosotros vamos entrando así de la mano al gran problema que existe en Jericó. Ustedes ya, me imagino que parte de ustedes ya se lo imaginarán. En Jericó, amigos, al parecer no se encontraron, no sobrevivieron restos del siglo XIII, que es el siglo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la diapositiva? Del siglo XIII, ¿sí? Allá por el 1200 y pico, o sea, finales del siglo XIII, es donde la mayoría de los maximalistas piensan que llegaron los israelitas. Ahí empezamos a encontrar los primeros asentamientos de los israelitas, y en el 1207 tenemos las palabras de Merneptah, que dice que él encontró aquí los israelitas. Pero los vestigios más tardíos que encuentra aquí Kenyon son del siglo XIV. Ella no encuentra, o al parecer no encuentra, vestigios del siglo XIII. Y eso ya en los años 50 fue una de las mechas, uno de los fósforos que comenzaron a encender la gran discusión acerca de la veracidad del relato bíblico acerca de la conquista de Jericó, amigos. Hemos cerrado ahora un círculo. Yo he tratado de llevarlo juntos y lo he cerrado círculos. Kenyon vino aquí a encontrar restos de una ciudad que a finales del siglo XIII fue destruida por los israelitas, pero encuentra una ciudad cuyos vestigios más tardíos son del siglo XIV y después fue destruida y erosionada. Por supuesto que ella misma empezó a pensar, puede ser de que esta ciudad realmente existió hasta el siglo XIII y como después quedó abandonada por muchos siglos. Quedó abandonada por más de 1000 años. 1000 años de erosión pueden arrastrarse con la mitad de un tel. Puede ser. Pero eso no demuestra de que ahí había toda una problemática que no se terminó hasta hoy en día. Pero yo
yo los voy introduciendo a ustedes con los hechos sobre los cuales se desarrollan las diferentes ideas, para que cada uno de ustedes, por supuesto, forme su propia idea, basada en los hechos y en las diferentes opiniones de las diferentes escuelas, cada cual con su método. Veamos adelante, ¿sí? Veamos adelante. Entonces, lo que existía fue así, construido en el Bronce Medio. La pregunta es, ¿hasta cuándo, en la época del Bronce Antiguo, fue usado esto? Amigos, la señora Kathleen Kenyon escribió un libro popular que fue traducido al español en México y yo lo agregué a la bibliografía, ¿sí? Los datos, cómo encontrarlo, los tiene, se los pasé a Ariel y están ahí, por eso no me voy a detener. Y yo he tomado del libro este que escribió la señora de Kenyon, escaneé algunas frases para que hagamos una especie de lectura guiada. En el poco tiempo que nos queda, ya voy viendo como nuestro enemigo, el reloj, nos amenaza. Yo creo que con el apoyo de ustedes hoy vamos a alargar unos minutos más la clase, ¿sí? Para que podamos leer juntos esto. Quiero que hagamos una especie de lectura guiada acerca de algunas frases clave que dijo la señora de Kenyon acerca de dos cosas. Una, de la construcción, de la fortificación de Jericó que ella encontró, y la otra, de cómo esto se corresponde o no con el relato bíblico. Hagamos. No vamos a leer todo lo que está encuadrado, sino algunas frases que yo elegí. Luego, como ustedes tienen acceso a esto, recuerden en qué minuto empiezo y luego ustedes pueden leer lo que no alcancemos hoy, pueden leerlo ustedes en sus casas las veces que quieran. Dice así la señora: en la trinchera 1, los niveles de las casas del período del Bronce Medio y su posterior decadencia, ¿sí?, están cubiertos por un pesado relleno de tierra. Este está compuesto por una sucesión de capas revueltas que contienen cerámica y objetos de todos los periodos, etcétera, ¿sí?, etcétera, etcétera. Nos explica cómo todo esto es una gran acumulación. Aún unas cuantas piedras grandes en su posición. La tercera tiene en su base un magnífico muro de contención de 4,75 metros de alto. Pongan cuidado, amigos, se trata de una fortificación fantástica. Uno de los muros de 5 metros de alto suena inconquistable. Yo quiero que se empiecen a imaginar los datos que ella dice acá. No solo que tenemos esa gran especie de montaña artificial, ese gran terraplén, otros casi 5 metros de alto construido. Es evidente que la escarpa original debió de tener un revestimiento de piedra similar, aunque no tan alto, y cuyas piedras se quitaron para incorporarse en la segunda fase, etcétera, etcétera. A una altura vertical de 5 metros sobre el nivel de aquella banqueta o berma, la primera escarpa estucada se ve truncada por el suelo de la superficie moderna, ¿sí?, etcétera, etcétera. Una muralla, ahora voy a leer algo muy sobresaliente. El sistema defensivo total, por consiguiente, consistía en un revestimiento de piedra de unos 3,5 metros de alto, una pendiente estucada con un ángulo de inclinación de 35 grados. 35 grados es inescalable, que se eleva hasta una altura de 11 metros por encima de la parte superior del revestimiento, y en su crestón una muralla que se levanta a una distancia horizontal de 20,75 metros del revestimiento. El resultado, amigos, debe de haber sido una obra defensiva imponente que se asemejaba desde el exterior a las murallas de un gran castillo medieval. Se refiere a los castillos medievales de Europa. Nada más ni nada menos, y ella era una gran conocedora del tema. Impresionante.
Sí, sin duda fue construido. Esto podría interpretarse un muro con condición. Bueno, explica aquí que en realidad había dos murallas. En los lados norte, oeste y sur, por lo tanto, las obras de defensa de la Edad de Bronce Media deben visualizarse como una muralla que corona un banco de talud. Talud es la capa esa de piedra que está para asentar la glacis, muy pendiente, recubierto de estuco, con un revestimiento del cimiento de la parte exterior, etcétera, etcétera. Hasta aquí una selección muy breve de sus palabras de, eh, acerca de la fortaleza. Ahora unas pocas palabras, una selección de pocas palabras de lo que dice la señora Kenyon acerca de la correspondencia o no con el relato bíblico. Dice así: en las excavaciones de 1930 se encontró una serie de... Bueno, ella aquí habla de que Garnstam, ¿se acuerdan? El que la precedió, el explorador alemán que la precedió, encontró cerámica del siglo XIV. Es decir, el siglo XIV ese sí está dentro del bronce tardío, pero no del siglo XIII. Las tumbas en las tumbas que están fuera del tel se encontraron también tumbas donde esta gente enterraba a sus muertos, y allí se conservó cerámica que fue traída por la gente de la ciudad. También son datos muy importantes. Las tumbas fueron nuevamente usadas entre 1400 y 1325. Aquí ya nos acercamos un poco más, pero ¿se acuerdan? Los israelitas llegaron en el 1200 y pico, desde el 1230, algo así. Sobre el tel, ¿sí? Ella también encontró sobre el tel cerámica del siglo XIV, pero no del siglo XIII. Las casas del Jericó de la Edad del Bronce tardía, por consiguiente, han desaparecido casi por completo. O sea, ella se da cuenta de que la última capa de ocupación del tel, al parecer, desapareció por la erosión. Ya hemos visto que en la mayor parte de la cumbre del tel, aún las construcciones de la muy populosa ciudad de la edad del bronce media se ha desvanecido. Amigos, quiero extender un poco esto. Ella dice así: la erosión se llevó incluso a la capa del bronce medio. Si erosionó la capa del bronce medio, por supuesto que lo erosionó a la capa que estaba sobre ella. Pero no podemos saberlo. Puede ser que sí y puede ser que no. Puede ser que la capa, que el siglo XIV es lo último que había. Esta falta de datos aquí, desgraciadamente, es la que da cabida a la gran discrepancia que hay entre las ideas. Etcétera, etcétera. Este proceso se detuvo en el año 1400. Es triste que las murallas de la ciudad de la Edad del Bronce tardía, periodo dentro del cual se efectuó el ataque de los israelitas, pongan cuidado de que ella acepta el relato bíblico como una base real de algo que ocurrió. Según lo indican las fechas, no queden ni rastros. La erosión que ha destruido gran parte de las obras de defensa ya ha sido descrita. Se recordará que la parte superior de la muralla de la Edad del Bronce Medio solo sobrevive en un lugar. La ciudad de la Edad del Bronce tardía deben de haberla vuelto a usar. ¿Sí? Voy a saltearme hasta aquí. La excavación de Jericó, por consiguiente, no ha arrojado luz sobre las murallas de Jericó, cuya destrucción se describe tan vivamente en el libro de Josué. Uno puede imaginar a los hijos de Israel marchando alrededor de los 8 acres que medía la ciudad, unas 4 hectáreas, poniendo el terror en el corazón de sus habitantes, ¿sí? Con el resonar de las trompetas. Lo con respecto a qué hizo que las murallas se derrumben, no tenemos, ahora voy a leer lentamente, no tenemos ninguna prueba material,
podemos suponer que se trató de un terremoto, que las excavaciones han demostrado destruyó alguna de las murallas anteriores. El Valle del Jordán sufre de muchos terremotos. Hay una falla tectónica a lo largo, hay un quiebre tectónico, una falla que hace que tanto en tanto haya terremotos. Pero esto es solo una conjetura, ¿sí? Debe de haber sido muy natural que los israelitas vieran este fenómeno como una intervención divina. Ahora lo que está enmarcado en azul, por lo que toca la fecha de la destrucción de Jericó por los israelitas, todo lo que puede decirse es que la última ocupación de la Edad del Bronce debe, a juicio mío, fecharse en el tercer cuarto del siglo XIV. Esta es una fecha que no concuerda con la idea de los estudiosos que consideran la entrada de los israelitas en Palestina alrededor de 1400, ni con la de aquellos que prefieren una fecha de alrededor de 1260, es decir, el siglo XIII. Debe admitirse que no es imposible. Ahora una frase clave, amigos, pongan atención. Debe admitirse que no es imposible que una ciudad ya posterior de la Edad del Bronce tardía pueda haber sido todavía más deslavada que aquella que apenas sobrevive. Todo lo que puede decirse es que no existe prueba alguna concerniente a ella en los hallazgos en el aluvión o en las tumbas. ¿Sí? Resumiendo esto, ellos dice, yo no descarto la posibilidad, pero yo, señores, no he encontrado, con los medios que tengo, no he encontrado cerámica del siglo XIII, que es la que ustedes me enviaron a mí a buscar para que eso concuerde con el relato bíblico. Esto lo dejaremos, esto vendrá para después. Muchas gracias.